Buenas noches, como nos encanta estar con ustedes aquí en este lunes festivo, aquí en Telepacífico, nuestro canal regional, para hablar de temas de la región, lo que ha pasado en la economía de nuestro departamento, de nuestra ciudad, como consecuencia de los efectos de la pandemia y el paro que ha bloqueado los principales puntos de la ciudad de Cali. Estamos en este programa con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jailen, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y la reactivación económica se ve o no se ve en nuestra ciudad? Vamos a hablar de este tema con Gypsy Becerra, directora de Acopi en el Valle de Cauca. Buenas noches, Gypsy, ¿cómo está usted? Leo, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. También Todo con, muy bien. Gracias, muy amable. También con Marvin Mendoza, director de Cali. ¿Cómo vamos, Marvin? ¿Cómo está? Muy bien, Leo, muy bien. Buenas noches. Claro. Vamos a las historias de lo que ha dejado todas estas consecuencias, esta situación tan complicada con nuestro director Óscar López, lo que ha pasado en un hotel del sur de la capital del Valle de Cauca. Óscar. ¿Puede mirar hacia allá? Sí, claro, mira para todas ok. partes sin problema. Suelta. Perfecto. Ujú. Ok, listo. Este es a fondo por Telepacífico y hay una pregunta que se hace mucha gente: ¿qué fue más letal? ¿El paro de 14, el paro de 2 meses o la pandemia de 14 meses, 15 meses que llevamos ya? ¿Cómo lo ven ustedes los empresarios, Gypsy? La respuesta es, desafortunadamente, el paro. A nosotros, los micro, pequeños y medianos, nos costó aproximadamente 6 billones de pesos. Es absolutamente costoso, un impacto enorme, y lo vimos a través de también del movimiento de la carga en el puerto, que fue una suspensión de las operaciones del 94.3% de Fedecarga. Eso también obviamente nos trajo un impacto enorme. Pero en cifras, esas son las cifras ¿Y en por las que empleo cómo redondeamos. fue la cosa? En el empleo tenemos un impacto enorme. Somos la ciudad en Cali, el área metropolitana, con el índice de desempleo más alto a nivel nacional. En el mes de mayo reportamos un 24.3%, y este mes de junio, creo que ya junio, que ya lo publicó el DANE, estamos aproximadamente en un 21%. Es decir, seguimos teniendo una brecha enorme en temas de desempleo, casi 350.000 personas desempleadas en Cali, y pues obviamente para nosotros eso es absolutamente impactante, ¿no? Preocupantes esas cifras, Marvin. Además, sobre la situación, paro y fuera de eso, la pandemia, el COVID. Así es, pues veníamos de un año totalmente atípico en el cual se elevaron las tasas de desempleo en todas las ciudades. Cali no fue ajeno a este comportamiento. Luego comenzamos a finales del año pasado con una recuperación económica. Nuevamente se generaron puestos de trabajo. Los primeros meses del año mostraban una buena dinámica, pero entra el paro y ahí vuelven y se nos disparan los indicadores de desempleo en la ciudad. De hecho, en este momentico, el último dato disponible, que es a junio, nos muestra que tenemos la tasa de desempleo más alta entre las principales capitales del país. Pero la cosa es perdón, así de complicada en materia de empleo, en Sí, cifras. de hecho, cuando nosotros hacemos Empleo jóvenes fundamentalmente la cosa. la tasa de desempleo joven en Cali es la más alta. Estamos hablando de que el desempleo joven está en 31,2% en el último dato ¿Mujeres o disponible. hombres? General, Sí, general. porque hay más mujeres desempleadas que hombres. Sí, y eso es estructuralmente. Sí. La estructura laboral de Cali siempre muestra que las tasas de desempleo en las mujeres es más alta que en la de los hombres. Aparte de eso, la tasa de desempleo en los jóvenes es más alta que en el resto de la población, Sí. de segunda característica. Tercera característica que tenemos es que somos la capital del país entre las principales con la mayor tasa de desempleo. Marvin, pero fue, digamos, más delicado, más complicado esos 14, 15, 16 meses que llevamos de COVID a esos 2 meses larguitos del paro. No, pues, ¿Qué fue más complicado? En materia, cuando miramos las cifras, por supuesto, los primeros meses de la pandemia pues generaron una alta tasa de desempleo. Llegamos a niveles nunca antes vistos en la ciudad, pues en la historia reciente. Eso se vino mermando y con el paro volvió y se incrementó, pero no ha llegado a los niveles, por ejemplo, de meses como abril o mayo, en los cuales estábamos en cuarentena estricta. Entonces, para estar en cuarentena estricta se nos elevó la tasa de desempleo a cifras históricas más del 27%, que no habíamos tenido en la ciudad. Cuarentena, más desempleo, más desocupación, complicada la cosa, más violencia. Así es. ¿Cuántos negocios afectados en el Valle del Cauca, esos afectados, tocados realmente, que el dueño dijo, bueno, aquí en la esquina están acabando con la panadería y acabaron con el negocio, aquí quemaron este hotel, aquí quemaron esta situación? ¿Cuántos de la microempresa?
Nosotros hicimos varios sondeos porque realmente el tema de las afectaciones está enfocado en el tema del vandalismo, sí, pero muy importante también de todo aquello que dejamos de producir. Y el tema del puerto a nosotros nos afectó muchísimo. Alcanzamos a identificar, importante darnos cuenta de cuántas unidades productivas tiene Cali del Valle del Cauca, que son más o menos 70.000. Entonces, muy importante que sepamos que aproximadamente de todo ese universo, el 49.6% informó tener afectaciones, desde vandalismos, desde quema de establecimientos, o sea, robos. 34.000 negocios. De los 70.000 unidades, el 49.6% del sondeo, más o menos el 50%. Brutal, uno de cada dos. Uno de cada dos. Pero entonces venía, digamos, en esa recuperación del tema del COVID, que ya venía esa reactivación económica con el gobierno municipal, con el gobierno nacional, llega este tema del paro y ahí la situación se complica más en tema de producción y lo que usted señalaba, en tema de empleo, que llega a un 24%. Hay otro tema que es muy importante, que también está relacionado con el tema de los indicadores, y es el tema de la productividad. Dejamos de producir el 55% de nuestro aparato productivo en tiempos de paro. Eso no lo vivimos nosotros en pandemia. Entonces venimos de una situación de recuperación que es importante llamar las cosas por su nombre, como bien Leo sabe que hemos conversado, y es las cosas por su nombre, y es que veníamos en una lenta recuperación, porque no veníamos en una gran dinámica de recuperación, porque igual la pandemia todavía no se había ido, ¿no? Claro, es que mire, en situaciones clásicas, el ejemplo que ya contaba Oscar es sobre lo que pasó en el hotel del sur de la ciudad de Cali. Volvemos a ese punto para que usted mire ese ejemplo de lo que fue la destrucción en la región. Ese es un símbolo de lo que pasó aquí en la ciudad de Cali, Oscar. Ok, vamos. Listo. Este es a fondo por Telepacífico. Estamos hablando acerca de lo que es la reactivación de la ciudad, una ciudad que ha sufrido las consecuencias de la pandemia y luego de más de 2 meses de parálisis como consecuencia de un paro de bloqueos en diferentes puntos de la ciudad de Cali. Hablaban de 7 bloqueos, pero realmente hubo bloqueos sobre todo el oriente de la capital del Valle del Cauca. Hubo bloqueos sobre la autopista sur, sobre el norte de la ciudad de Cali. 33 bloqueos físicos y muchos más económicos, Gypsy. Mucha gente bloqueada, mucha gente sin poder ir a trabajar, empleados que no pueden cumplir sus turnos. Así fue. Adicional a eso, que es algo muy importante, y es que Cali es la capital, pero tenemos muchas personas que viven en las zonas aledañas, es decir, en Ciudad del Campo, en Yumbo, en Jamundí, y también afectaba el tema de que nuestros colaboradores no pudieran ir. O sea, era absolutamente triste y doloroso que nuestros colaboradores tuvieran que caminar 3 y 4 horas para poder llegar a sus puntos, a sus hogares. Y adicional a eso, que no pudieran portar sus camisetas, sus emblemas institucionales, porque si no seguramente eran vilipendiados o a veces amenazados en el trayecto a sus casas. De otro lado, muy desconcertante el tema de que las personas tuvieran que pagar 2, 3, 4 peajes. Por ejemplo, alcanzamos a registrar hasta 5 peajes en la zona de Candelaria para poder que un colaborador que andaba en una moto o en bicicleta pudiera llegar a su puesto de trabajo. Si es que podía llegar, ¿no? Doloroso. Si es que podía llegar, ¿no? Hasta que se cansó de hacerlo y pues por supuesto que quedó en casa y dijo no puedo volver. Bueno, la situación, un mes después de que terminó el paro, ¿cómo va a ser esa reactivación, nuevamente la generación de empleo, o no se ha podido dar eso? Pues yo les voy a contar algo fresco que pasó hoy. Fui a visitar a uno de nuestros empresarios, 55 años haciendo empresa en el Valle del Cauca, 2 generaciones. Y dijo, yo todavía estoy en paro. Mi empresa todavía está en paro, porque es un proveedor del sector avícola. Y los pollitos fallecieron, murieron, y esos pollitos tienen que volver a nacer, y entonces tenemos que esperar otro ciclo para poder que realmente exista producto terminado y él lo pueda empacar. Entonces muchas empresas están en paro todavía, y reactivación económica está muy lenta y todavía nos hace falta mucho, ¿no? Con razón el costo de vida está subiendo y ha subido. El precio de los huevos carísimo, el precio del pollo también, es que no se consigue.
La estabilidad no se consigue. Así es, y no solo es, has tocado un punto muy importante frente al tema de la canasta familiar, pero hay una cosa que es muy importante que se den cuenta todos los que nos están escuchando y es el tema de los costos de la materia prima. Hoy en día la materia prima con la que hacemos los alimentos, las harinas y muchas otras cosas están absolutamente disparados. ¿Por qué? Porque tenemos unos precios de referencia internacionales que también están disparados y están haciendo inviable muchos de nuestros productos en este momento. Precisamente el tema del costo de vida, Marvin. Sí, en materia de costo de vida, efectivamente, lo evidenciado por el paro que se realizó, pues lo que se generó fue un incremento sobre todo en los alimentos. Teníamos inflación en alimentos de un mes a otro que superaba el 20%. Y esto pues no es común, no es algo común en nuestra ciudad y menos en nuestro país que tiene tasa de inflación controlada. Y muchos productos se quedaron con esos precios altos, ¿no? No volvieron a bajar. Muchos productos han tenido una constancia con los precios altos, como bien lo mencionabas, porque son productos que son de más largo plazo. O sea, si lo afectaste hoy, eso te va a repercutir en los siguientes meses. O sea, tienes que esperar nuevamente a normalizar todo para que en otra, por decirlo así, en otra cosecha vuelva y salga. Entonces, por supuesto que hay productos que todavía siguen con un alto precio. Unos otros se normalizaron, lograron volver a bajar, pero lo cierto es que seguimos con una de las tasas de inflación en alimentos más altas del país, sobre todo Cali, pues al ser uno de los epicentros de las protestas en los meses atrás. Pero eso no aparece en los registros del DANE. El DANE dijo solamente para el mes de mayo subimos el 1% en Colombia y en el mes de junio, que tiene los efectos del mes de mayo, del 0.32, y la comida está carísima en la ciudad de Cali, el arroz, los frijoles, las pepas, todo está carísimo. Claro, lo que pasa es que los alimentos es uno de los componentes. Sí. O sea, hay más grupos de gasto en los Cali, cuales... El transporte en Cali está costosísimo para la gente. ¿Cómo se mueve la gente si el mío está parado? Virtualmente. ¿El transporte pirata subió? El transporte pirata subió. Pero en eso no hay medición. Sí. Y el DANE no mide el transporte pirata, sino que mide son transportes formales. Públicos. Y el transporte público permanece con el precio estable. O sea, no hay una inflación en transporte público. Usted decía hacer ese estudio, ¿no? Tener información de transporte informal es muy complicado. No existen datos de transporte informal. Lo más que capturamos nosotros es qué tantas personas manifiestan utilizar el transporte informal. Lo que hemos encontrado es que efectivamente en las últimas mediciones, la última la hicimos al primer trimestre de este año, sí se ha aumentado la gente que manifiesta que su principal medio de transporte es el informal, al igual que aquellos que utilizan la moto como principal medio de transporte. ¿Cuándo hacen la próxima medición de ese tema que va a ser muy importante para la ciudad de Cali? Que va a decir que el mío tiene un problema serísimo a futuro. Pues de hecho aquí una pauta, y es que en este momento justamente tenemos abierta la encuesta de percepción ciudadana virtual, la tenemos abierta para que la gente en nuestras redes sociales se pueda meter y diligenciarla, que de ahí es que capturamos la información. La vamos a tener abierta una semana más, entonces pues bienvenidos todos a que la diligencia. Claro, y es que a propósito, mañana vamos a tener el tema que usted nos está planteando, el tema de la movilidad, lo que ha pasado en la situación del desplazamiento de la gente en la ciudad de Cali, los medios de transporte que emplea aquí en A Fondo por Telepacífico. Ya volvemos. Sí. 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 Ok, listo. Pero pues igual, yo creo que la medición que hace el COMPES de dos de cada cuatro. Este es A Fondo en este festivo, hablándoles acerca de lo que son los efectos del paro, la reactivación en la ciudad de Cali, que es un punto pendiente aquí en la capital del Valle del Cauca, los efectos, los daños que ocasionaron. Nuestro director Oscar López.
Es Telepacífico, estamos en la fondo hablando acerca de lo que ha pasado en la ciudad de Cali, el proceso de reactivación de la ciudad de Cali, luego de esta situación tan compleja como fue el bloqueo en la capital del Valle del Cauca, la pandemia, los efectos. Gypsy, ¿ustedes sienten que el Estado le ha facilitado a los empresarios, el gobierno de Cali, el departamental y nacional, ese proceso de reactivación para ustedes? ¿Hay mecanismos, hay leyes, hay estímulos para ustedes? Se ríe. Realmente. Perdone la pregunta entonces. No, la voy a contestar y tú sabes que a mí estos temas me parecen muy importantes. Miren, hay una cosa que es muy relevante decirlo y es que nosotros como gremios del sector privado hemos tocado todas las puertas, hemos dicho cuál es el dolor que tienen las empresas, pero digamos, a la vuelta encontramos dos cosas, y es asesorías virtuales y créditos. Y con eso no nos vamos a reactivar, Leo. Con eso no nos vamos a reactivar. Hay una cosa que es positiva, que lo quiero resaltar, y es el trabajo que hicimos de 5 mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, con Fulvio Soto, para modificar en algo lo que ya se traía antes del papayazo tributario. Está bien, y eso creo que va hasta octubre, antes de que de pronto creo que la Corte lo tumbe. Bien, súper. Con el pago de industria y comercio. Sí, eso es un papayazo tributario. Y tiene unas diferencias, ¿sí? Y eso lo hicimos en unas mesas y ellos tienen una propuesta de temas de mejoramiento. Pero de resto, con respecto al tema de los programas que hay de emprendimiento, hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que hay programas de emprendimiento que son emprendimientos de subsistencia, es decir, para yo sobrevivir. Eso es desarrollo económico, eso es competitividad. Yo me atrevería a decir que no, eso es un tema social. Pero a nosotros, que somos los empresarios, los que ponemos el empleo formal, los que pagamos los impuestos, asesorías virtuales y el tema de créditos. Y en créditos las MIPYMES solamente tienen acceso al 14%. Entonces realmente yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Mire, esta es la hora, en el día de este programa, que llevamos socializando todo el impacto que tienen las empresas y no ha sido posible tener por lo menos una extensión del PAEF, del auxilio a la nómina. No ha sido posible. Tenemos un auxilio al empleo joven, pero ¿cuántos empleos jóvenes vamos a contratar si ni siquiera nos hemos reactivado y si ni siquiera sabemos qué es lo que nos depara el futuro? Entonces es muy delicado el tema. Yo sí creo que realmente necesitamos programas que se ajusten a la necesidad de la reactivación, porque no podemos seguir haciendo los mismos fondos. Es que tenemos otra realidad. Hay que cambiar la oferta institucional, pero sobre todo hay una cosa que no nos vamos a cansar de decir, y es que realmente necesitamos capital de trabajo para que las empresas puedan volver a poner a funcionar el aparato productivo. Marvin, allí de lo que dice la doctora, el tema de créditos, pero la gente sigue entonces, lo pueden reactivar, pero los bancos les prestan y quedan endeudados. Pues es un mecanismo, por supuesto. De hecho, lo que nosotros hemos visto es que los empresarios ¿Qué dicen pequeños, los empresarios, por ejemplo, los pequeños no estudian ustedes? Empresarios pequeños han manifestado en diferentes espacios esa dificultad para acceder a algunos créditos que le permitan pues, realizar sus operaciones. Y esto es un mecanismo necesario en este momento para poder tratar de reactivar todas las empresas y sobre todo los emprendimientos que lograron sobrevivir o los que nacieron, porque de hecho hay una estadística que nos pareció interesante, y es que a pesar de toda la pandemia, el año pasado se matricularon 17.000 empresas en la Cámara de Comercio de Cali. Una cifra importante. Entonces, si bien se redujo un 10% a lo normal de empresas matriculadas cada año, pues estamos hablando de que en un periodo de pandemia, aún así, 17.000 empresas se matricularon en la ciudad. Es decir, los caleños están buscando la forma de salir, la forma de generar sus ingresos, pero pues estamos en un contexto totalmente atípico y con paro encima. Exacto, ¿y cuántas sobreviven? Entonces, ¿cuántas de esas pueden sobrevivir? Y ante eso, pues mecanismos como el crédito o facilidad para poder acceder a él son mecanismos que sirven y que permitirían prolongar su subsistencia o que salgan definitivamente adelante. Entonces, por supuesto que sí es necesario. Yo te tengo ese dato de cuántas sobreviven, que es una cosa que nos tiene que doler a todos. Solo sobreviven antes de los 5 años el 30%. Es decir, que si yo invierto en un proceso de emprendimiento en Colombia, 1.000 millones, 700 millones seguramente no van a estar en los próximos 5 años. Wow. 30% solamente sobreviven. ¿Por qué? Porque por una de las razones, es el tema del alto costo del dinero para poder generar empresa. Ahora, yo les invito a que hagamos un paneo rápido de cuáles son los incentivos para crear empresa aquí en Colombia.
No existe para importar, para exportar. Hace algunos años yo trabajé en el Ministerio de Comercio Exterior hace algunos años y me acuerdo que habían incentivos. ¿Cuáles incentivos hay? No hay incentivos. Necesitamos esos incentivos. Nosotros vemos que se pueden postular algunas otras iniciativas cuando se pensó en salvar a Bianca o algunas otras alternativas y era plata importante. Esa es la plata importante que necesitan las empresas, pero inyección de capital y sobre todo incentivos. Pero no incentivos ni para 132 empresas, ni para 40 empresas, no. Solamente en el Valle del Cauca hay más de 120.000 unidades productivas. Y lo que necesitamos es generar riqueza. Claro, claro, porque el panorama es complejo. Así es. ¿Cómo se da más empleo si no hay más empresas trabajando? O solamente vamos a darle a puros emprendedores, supervivencia nada más. Y el empleo estable, Formal. duradero, formal, ¿cuándo? Pues realmente ese es un tema que nos tenemos que sentar a conversar, porque realmente lo que nosotros tenemos es, el emprendimiento es muy importante, porque realmente es muy importante, pero realmente lo que necesitamos también es apostarle al desarrollo productivo a corto, mediano y largo plazo. Y una cosa muy importante, Leo y todos, y es que tenemos que tener la capacidad de generar economía, de crear nuevas oportunidades, porque nosotros tenemos las capacidades agrícolas, industriales, de sectores, de servicios, de tecnología, pero tenemos que hacer posible que esas empresas lleguen, se creen aquí a largo plazo para poder que generen riqueza. Claro. ¿Y cómo se consigue esa reactivación en la región? ¿Cómo se consigue que esa reactivación llegue realmente? Nuestro director Óscar López. Es a fondo por Telepacífico. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Un tema de esta reactivación, Marvin. Mucha gente piensa que es la empresa que se abre, el chusito que se abre ahí al frente de la casa. Ese es un ejemplo de reactivación para muchas familias, una venta de arepas en la esquina, sin ningún problema. De esa clase de negocios, ¿ustedes tienen algún tipo de registro que se hayan abierto, que tengan registro, alguna categoría frente al Estado o frente a las entidades que hacen ese control? No, de hecho lo que tenemos entendido es que en este momento se está levantando lo que es el censo informal, Sí. de justamente de negocios informales. Estamos esperando pues que se logre sacar, qué resultado nos arroja, porque no existe una estadística oficial que nos diga cuántos son la cantidad de empresas informales o, por ejemplo, en este último año, cuántas empresas informales de ese tipo se han creado. Porque si usted va al centro de la ciudad de Cali va a encontrar el centro, la 13, la 14, la 15, hasta la 16, llena de ventas informales, no hay ni siquiera por dónde pasar, pero es que no hay compradores para esa venta informal que en el centro de la ciudad de Cali se ha multiplicado y en otros puntos de la ciudad de Cali. Claro, las personas, o sea, lo que nos dejó la pandemia en sus primeros meses fue desempleo e incremento de la pobreza. Nosotros vimos cifras de pobreza y pues logramos, todo lo que habíamos ganado en los últimos 15 años se borró con el tema de la pandemia. Esa pobreza está ligada a ingresos. Sí. Luego la gente necesita generar sus ingresos de alguna forma. Entonces aparecen como opciones de generar ingresos el ejemplo que estás colocando, la venta de arepas o la venta de comida callejera, etcétera, etcétera, que pues es el medio de subsistencia. Ahora, pasa lo que estás también mencionando, y es que de todas maneras existe una disminución en la riqueza de los caleños, es decir, no tenemos la misma capacidad adquisitiva que teníamos antes de la pandemia. Luego, pues a pesar de que hay muchas ventas, pues no hay muchos compradores tampoco, porque no tenemos los mismos ingresos que teníamos antes. Y esto, por eso es tan necesaria esa reactivación y que todos generemos una riqueza que va a disminuir la pobreza y pues va a volver a reactivar todos esos negocios. Y que es todo un círculo, ¿no? Si no hay Claro. comprador, entonces no hay producción, y si no hay producción, pues no hay a quien venderlo o quien venda, ¿no? Por eso es que nosotros, exactamente, por eso es que nosotros hemos mencionado que hacemos parte de un tejido empresarial, un tejido de una dinámica económica, y es la que tenemos que ponernos a reactivar. Esos negocios son importantes, porque a veces nosotros como empresarios formales valoramos mucho las dinámicas que se crean alrededor de las empresas, ¿sí? Pero realmente lo que nosotros tenemos que luchar es por reducir la informalidad. El documento COMPES de formalización que hace el Gobierno Nacional hace algunos tiempos, hace algunos meses, que todavía no tiene recursos, que eso también es importante decirlo. ¿Cómo hace un documento COMPES sin recursos? Pues los documentos COMPES normalmente son documentos COMPES, pero a veces les hace falta recursos, Wow. ¿no? Entonces, el tema de la informalidad en Colombia
Dice el documento COMPES, y me corregirá Marvin, que es el experto en los datos, que 2 de cada 4 unidades productivas de cualquier tipo en Colombia son informales. Es decir, que nosotros estamos a un 50% de empresas formales y a un 50% de informalidad. Entonces, yo pienso que por ahí podríamos arrancar. Y de verdad que debemos ponernos la mano en el considere y pensar que si somos una ciudad del rebusque o si realmente nosotros queremos pensar en una ciudad que genere tejido empresarial, riqueza y sobre todo más impuestos, más empleos y por supuesto más competitividad. Marvel, durante la pandemia se incrementó la informalidad, el porcentaje de la informalidad en Cali. Bueno, de hecho, la cifra es prácticamente la que estás diciendo. La última medición, que fue al mes de junio, nos muestra que las personas que trabajan en el sector informal o de manera informal están alrededor del 49%. Una cifra alta. Estamos hablando de esto. ¿Qué pasaba en Cali? Cali venía con una buena dinámica de reducción de la informalidad. Todos los meses veníamos bajando la tasa de informalidad, que era algo positivo de la ciudad. Cuando sale la pandemia, no hubo medición por parte del DANE de informalidad durante varios meses. Se reactivó a finales del año pasado los temas de medición de informalidad y lo que nos mostró es que sí hay un incremento en la tasa de informalidad. Aquí entendamos dos cosas. La informalidad tú la miras en tasa porque tienes que ver el total de empleados, cuáles son formales e informales, o lo miras en número. Claro, en número ha bajado, pero porque es que la cantidad de personas ocupadas se disminuyó. Claro, entonces, por eso lo tenemos que ver en tasa. Claro. Y en tasa sí mostramos un incremento. Estamos mostrando un incremento. Veníamos, para darte un ejemplo, veníamos de una tasa de 45,8% y ahora se nos eleva al 49%. No, mejor dicho. Situación compleja la que se presenta en este tema. Tema económico de la informalidad y el tema económico de la reactivación. Estamos en A Fondo por Telepacífico. Este es A Fondo por Telepacífico, estamos hablando acerca de la reactivación de la ciudad de Cali. Es que mire, hubo sitios con cantidad de bloqueos, se dice formalmente que fueron 33, pero alrededor de esos bloqueos hubo negocios que fueron cerrados lamentablemente durante un mes, 2 meses. ¿Cómo se han recuperado estos negocios después de todo este tiempo, Oscar? Es Telepacífico y estamos a fondo en este día festivo hablando acerca de lo que es la reactivación en la ciudad de Cali. ¿Cómo sería esa reactivación en la ciudad de Cali de una manera contundente para el sector empresarial, Gypsy? La reactivación contundente primero es que necesitamos trabajar 7x24, Leo. O sea, esto no es un tema de solamente unas reuniones de manera ocasional, no. Necesitamos trabajar 7x24, que todos nos pongamos la camiseta de la reactivación, 1. 2, que realmente hagamos una propuesta de incentivos, no solamente ni para cubrir ni el 9 ni el 10% del tejido empresarial de Cali, sino a todos. Y adicional a eso, que pensemos en el futuro, cómo crear más economía y sobre todo cómo generar más riqueza. Marvel, la reactivación económica como conclusión para la ciudad. Pues de hecho lo concluyo de esta forma. Cuando preguntamos a los caleños cuál es el principal tema en el cual se debe enfocar la administración pública, justamente es el tema económico y el tema de empleo. 70% de las personas que nos respondieron la última encuesta manifestaron que ellos o alguno de sus familiares perdieron el empleo a raíz de la pandemia. Claro. Entonces es vital poder reactivarnos, es vital poder que se generen ingresos, eso vamos a disminuir la pobreza y de ahí vamos a hacer todo un círculo virtuoso que va mejorando la calidad de vida de nuestras ciudades. Gracias, Marvin, muy amable, muy gentil por esta compañía. Gracias, Gypsy, muy gentil. Gracias, Leo. Don Jair, buenas noches, muy gentil. Muy buenas noches y esta es una presentación a nombre de FUTIC. FUTIC, y los invitamos para que mañana volvemos a nuestro horario, 9:15 de la noche, para contarles a ustedes a fondo lo que está pasando en materia de movilidad en la ciudad de Cali. Buenas noches.